Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Eh, Hoy quiero hablarles de un tema supremamente valioso. Todos los temas que hemos hablado son muy valiosos, pero vamos a continuar con lo que llevábamos del video pasado sobre las ataduras, pero hoy nos vamos a conectar y a enfatizar en lo que es alimentar el espíritu. ¿Sí? Vivir en el espíritu, empezar a vivir en el espíritu y alimentar el espíritu, puesto que hemos hablado de cómo nosotros inconscientemente alimentamos más los deseos de la carne que el espíritu. Entonces eso es lo que nos ha llevado en un resultado, hablando a nivel espiritual. Acá no vamos a hablar de dinero porque ese es otro tema. Vamos a hablar es de la parte netamente espiritual, ¿sí? Porque a veces la gente confunde también el tener mucho dinero y mucho éxito con lo que es la parte espiritual, y no tiene que ver. O sea, la parte espiritual es diferente. Hay veces por eso es que también escuchamos mensajes erróneos sobre lo que es la palabra de Dios, y enfocan la palabra de Dios muchas personas en cosas, en situaciones que, que no tienen nada que ver, ¿sí? Porque la vida espiritual, lo que nosotros entendemos sobre la palabra de Dios, sobre la vida espiritual, es algo que no tiene precio alguno. O sea, nada en el mundo, la moneda más cara del mundo no tiene acceso a ello, ¿sí? Porque es algo que no tiene precio, es algo que no tiene precio. Es tan demasiado valioso que no tiene precio. Entonces, el resto se desprende de ahí. La prosperidad, la abundancia que llegue a tu vida, se desprende de otras cosas, ¿sí? Pero la vida espiritual es lo que está escrito en la palabra de Dios. Esa es la vida espiritual. Y la única forma de enriquecer nuestra vida espiritual es empezar a alimentar esa vida espiritual. Tenemos que empezar a preocuparnos más por alimentar el espíritu que los deseos de la carne y lo carnal, si todo lo que sea carnal, porque no va a ser fácil, porque estamos en un mundo pecaminoso, estamos en un mundo donde todo lo que tú ves, escuchas, empieza a inducirte a alimentar más la carne que el espíritu. Por eso es que muchas personas, hay veces tampoco les gustan estos tipos de mensajes, ¿sí? Porque más abajo, más adelantico de lo que vamos a hablar, se van a dar cuenta por medio de la palabra de Dios que es real, es lo que yo les digo. A muchas personas les molesta mucho que les hablen de la palabra de Dios, y es la mejor medición para uno darse cuenta de que hay que empezar a alimentar más la vida espiritual, porque falta, porque esa persona ha sido más alimentada en los deseos de la carne, y le va a llamar más la atención todo lo que escuche que alimente esos deseos de la carne que lo que lo que quiera escuchar o lo que escuche para alimentar el espíritu, ¿sí? Obviamente es por tema de las ataduras, de lo que hablamos la vez pasada, pero si tú tienes un poco de disposición a empezar a escuchar estos videos, y a enfocarse en la lectura de la palabra de Dios, si tienes disposición al menos de 15 o 20 minutos que yo te he dicho para que estudies la palabra de Dios, todo eso puede empezar a cambiar en tu vida. Y es importante que lo hagamos, porque la verdad, chicos, nos hemos preocupado más por otras cosas banales que pasan que por la vida espiritual, por lo eterno, ¿sí? Entonces, para empezar, quiero leerles un capítulo de la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 23. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, miren chicos la importancia de este texto. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Todos nuestros miembros del cuerpo, todo nuestro cuerpo, habla de manera global, espíritu y alma. Y tenemos un desequilibrio la mayoría de los seres humanos en esa parte, porque nos hemos acostumbrado a alimentar, como les digo, más a la carne que al espíritu. Tenemos ese desequilibrio, pero si nos ponemos juiciosos y tenemos algo de disposición, vamos a empezar a alimentar ese espíritu y van a ver lo que va a empezar a pasar en sus vidas, porque a mí me sucedió, todavía me sigue sucediendo, porque yo estoy aprendiendo una cantidad de la palabra de Dios impresionante, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, porque eso ha venido transformando mi vida y la ha transformado en mi parte física inclusive, porque o sea, se ha visto representado. Mire que yo les conté un poco de mi testimonio. Yo era una persona siempre tenía muchos vicios, era una persona que consumía alucinógenos, era una persona que tomaba mucho, era una persona que hacía muchas cosas incorrectas, y cuando yo empecé a tener esa disposición a buscar de la palabra de Dios, empecé a alimentar al espíritu. Eso es alimentar al espíritu, empezar a dar esos pequeños pasos hacia Dios, buscando de la palabra, y la palabra de Dios va a ser el resto, pero tienes que tener un poco de disposición, al menos de ir a buscar el agua. La palabra de Dios es el agua para que nosotros calmemos la sed. Entonces empecemos a dar esos pequeños pasos, y van a ver lo que Dios va a empezar a hacer en sus vidas. Se los prometo que así es, porque así está escrito, y Dios siempre cumple lo que promete. Siempre cumple sus promesas. Entonces quiero leerles otro capítulo acá importantísimo, y es: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ven por qué yo al principio arranqué diciéndoles que hay veces la gente acomoda los mensajes de la palabra de Dios no a lo espiritual, sino a lo vano, a lo material? ¿Sí? Entonces hablan mucho de o sea, no me van a malinterpretar, hablan mucho de dinero, entonces colocan la palabra de Dios para ello, y no es así. Mire que la palabra es muy clara: no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ven lo que les decía ahorita? Pero el hombre natural, el que está acostumbrado a andar solo en la carne, le fastidia, le molesta que le hablen de la palabra de Dios, y no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe, no se siente cómodo, porque para él son locura. Entonces empiezan a tildar de locos a los que están hablando de la palabra de Dios. Recíbalo con amor, porque es lo que Dios te quiere entregar. Dios usa a las personas para poder llegar a ti, y para que tú puedas recibir alimento de la palabra de Dios, puedas recibir agua viva y puedas transformar tu vida. Pero para las personas que no lo creen, para las personas que están muy acostumbradas a alimentar mucho solamente los deseos de la carne, que están andando netamente en la carne, no, mire lo que dice la palabra de Dios: porque para él son locura y no las puede entender, aunque tú le expliques de una manera y otra. Como él no tiene ese poquito de disposición que yo les menciono, porque está cegado totalmente por el ego,
está cegado totalmente por la soberbia y está cegado totalmente por lo que ha venido alimentando en la carne, tiene los ojos tapados, los ojos espirituales, y no quiere entender. Esas ataduras no lo dejan entender, pero si empiezas a tener un poco de disposición, así sea que te obligues, porque así como nos obligamos a hacer cosas para alimentar los deseos de la carne, obliguémonos para alimentar el espíritu y empezar a tener un equilibrio en nuestras vidas. Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces miren, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces miren que sí hay que tener un grado de disposición para poder ir entendiendo de la palabra y que podamos ir discerniendo, que podamos ir entendiendo el mensaje que Dios nos quiere entregar y así podamos ir siendo limpios, podamos ir siendo limpiados, podamos ir siendo rescatados, desatados de esas cadenas y de esas ataduras que nos tienen acorralados y que no nos dejan entender el mensaje que Dios nos quiere entregar para nuestros corazones y nuestras vidas. Entonces, eso está en Primera de Corintios para que lo lean. Todo este texto que les acabé de leer es del 12 al 14, versículo del 12 al 14, Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2 del 12 al 14. Primera de Corintios 2 del versículo 12 al 14. Está esto que les acabé de leer para que ustedes lo busquen en sus casas, en sus Biblias. Acá hay otro texto impresionante que a mí, digamos que nos va a ayudar a entender más esta de cómo alimentar el espíritu, ¿sí? Este tema del que estamos hablando hoy. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces mire que acá Gálatas es muy claro, empieza a hablarnos de que nosotros vamos a empezar a creer y vamos a empezar a aumentar esa fe en lo espiritual y alimentar esa parte espiritual cuando empezamos a escuchar, cuando empezamos a oír la palabra de Dios. He ahí lo importante que yo les he manifestado de leer la palabra de Dios, tener disposición para ir a buscar en la palabra. Cuando termines de escuchar este video, busca estos versículos en la palabra de Dios para que los leas, los repases. ¿Tan necios sois? Hace una pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Sí? Habiendo Dios hecho el sacrificio que hizo por ti y por mí en la cruz, donde nos liberó, porque éramos esclavos del pecado, y Él con ese acto nos liberó de toda enfermedad, de toda esclavitud, de todo pecado, nos dejó limpios, porque Él fue el sacrificio vivo, y nosotros volvimos otra vez a caer en las redes del pecado, por lo que les he venido contando de que empezamos a alimentar más la carne que el espíritu, ¿sí? Y perdemos el equilibrio en nuestras vidas. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Entienden? Está hablando de la ley, de lo que pasó en el Antiguo Testamento antes de que Dios hiciera